En este video les voy a hacer la reseña del último libro que he leído. Es un libro que me ha gustado muchísimo y es de la crítica de cine mexicana Fernanda Solórzano, y es este libro. Se llama Misterios de la Sala Oscura, ensayos sobre el cine y su tiempo. Es un libro de 2017 y les voy a hablar al respecto. Ya saben que si les gusta mi video, pues suscríbanse, denle like y luego compártanlo. Primero que nada, les voy a hablar de qué va el libro y luego ya de que les hable un poquito acerca de los aspectos esenciales de este libro, les voy a hablar cuál es la relación que yo encuentro con la temática de los derechos humanos. El libro es una compilación de 8 ensayos, que son 8 ensayos bastante ilustrativos, bastante digeribles y comprensibles, y que yo creo que no solamente pueden llamar la atención estos ensayos, la atención de los cinéfilos, de los amantes del cine, de los expertos del cine, sino que me parece que estos 8 ensayos de este libro de Fernanda Solórzano pueden enganchar fácilmente a cualquier persona que guste de los temas de la cultura pop. El sentido que yo le encontré a leer cada uno de estos 8 ensayos que componen Misterios de la Sala Oscura fue la exposición que hace Fernanda Solórzano acerca de interesantes anécdotas biográficas, de tácticas fílmicas, de introspectivas, de personajes muy importantes y famosos del cine, de la cinematografía, desde los viejos lobos de mar, como por ejemplo los directores Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci, que para mi punto de vista son creadores de cine complejo, hasta el taquillero, por supuesto el taquillero por excelencia, y así lo refiere Fernando Solórzano, el famoso Steven Spielberg, de cine digerible y por supuesto de alto nivel de entretenimiento. La narrativa de Misterios de la Sala Oscura incluye anécdotas interesantes del cine, como por ejemplo el referir a esa polémica que surgió con esta película de Bernardo Bertolucci que se llama El último tango en París, que por cierto hace poco me puse a verla por una plataforma de streaming, y que en aquel tiempo esta polémica se centró entre esa relación detrás de cámaras que se dio tanto en ese triángulo de director y actores protagonistas del filme, por un lado Bertolucci y también por otro lado la relación que se entabló entre Marlon Brando y Maria Schneider. Y esa famosa escena de la mantequilla, ¿no?, entre Maria Schneider y Marlon Brando en esta película de El último tango en París. O también cómo fue que se gestó esta famosa relación entre Robert De Niro, famoso actor, es un actor estadounidense de origen italiano, y también el director famosísimo Martin Scorsese, también de origen italiano. ¿Cómo se dio esta relación, este primer encuentro entre Robert De Niro y Martin Scorsese? Que te va a parecer totalmente interesante, sobre todo si viste recientemente este último filme de Martin Scorsese que se llama El Irlandés, en donde sale Robert De Niro y también Joe Pesci y Al Pacino. Otra de las partes del libro que se me hicieron muy interesantes es la parte en donde Fernanda Solórzano empieza a hablar acerca del filme del Exorcista, que es un filme, para mi punto de vista, paradigmático en esta etiqueta de cine de terror, de cine de horror, y que fue una película dirigida por William Friedkin, y me parece muy padre porque te va llevando, una vez que empieza a hablar del Exorcista, luego te va llevando, sobre todo si eres una persona joven, a que conozcas otros títulos también muy importantes, paradigmáticos, claves del siglo pasado, de la década de los 70 en adelante, en esto de la etiqueta de cine de terror, como por ejemplo La Profecía, o por ejemplo la primera versión, la versión primigenia llevada al cine de terror en Amityville, que también recientemente vi en plataforma por streaming, y que está buenísima. Poltergeist, todos estos filmes puedes buscarlo en plataformas por streaming, que sobre todo ahorita por la situación que estamos pasando por esto de la pandemia COVID-19, pues las plataformas de streaming brindan ahorita muchísimas facilidades para que puedas ver estos títulos de manera gratuita. Otra de las partes que me gustaron muchísimo del libro de Fernanda Solórzano es la parte en donde habla acerca de aspectos biográficos de Jodie Foster. Jodie Foster es una de mis actrices favoritas desde que era chiquita.
Jodie Foster no únicamente es actriz, Jodie Foster es una artista consumada que también ha expandido su talento al área de la dirección. Recientemente vi también en Netflix una serie, una miniserie que se llama Tales from the Loop. Uno de los episodios de esta miniserie, que les digo que está buenísima, Tales from the Loop, lo dirige Jodie Foster. Me gusta mucho esta parte en donde Fernanda refiere a Jodie Foster porque hace alusión Fernanda Solórzano en esta parte acerca del famoso método, de este método que utilizan actores y actrices pues para llevar al máximo nivel su actuación, ¿no? Sus personajes que les toca desempeñar en la pantalla grande, de darles un realismo total y que incluso pues es hasta criticado porque no hay la línea entre su propia personalidad y el personaje que están interpretando, pues prácticamente desaparece, ¿no? Me gusta mucho esta parte en donde Fernanda Solórzano alude al método, como les digo, no únicamente respecto a Jodie Foster, sino también respecto, por ejemplo, a actores como Robert De Niro o bien incluso al pionero del método, a uno de los pioneros del método como lo fue Marlon Brando. En fin, son 8 ensayos en donde se habla de importantes y famosos filmes de una manera bien fundamentada, con un sustento metodológico que incluye las novelas, el análisis de las novelas que inspiraron los guiones que fueron llevados a la pantalla grande. Ahora bien, precisado esto, ¿qué hay de Misterios de la Sala Oscura y los derechos humanos? Pues son bastante las referencias que hace el libro de Fernanda Solórzano a la temática de los derechos humanos. De hecho, si estás haciendo un trabajo de investigación que tiene que ver con la materia de derechos humanos y que además te gusta el cine, te sugiero como una recomendación de que le des una leída a este libro de Misterios de la Sala Oscura, porque te vas a encontrar con un apartado bibliográfico muy amplio en la temática de derechos humanos. Voy a hablar únicamente de algunas de las referencias que encontré o que me llamaron más la atención en este libro de Fernanda Solórzano que se llama Misterios de la Sala Oscura, con la temática, referencias a la temática de derechos humanos. Voy a referir en concreto 3 puntos. Número 1, la temática del Scotling o de los Scottlers, que eran estas pandillas de jóvenes de allá de Inglaterra, de los años 1800, de finales del siglo XIX, con relación al sistema tanto reformatorio de menores en aquellos tiempos en Inglaterra, como el sistema penitenciario de aquel tiempo, el cual se caracterizaba por ser para nada reinsertivo social. Y que en el caso de los reformatorios para menores, para estos Scottlers, se aplicaban correctivos tales como obligarlos a realizar trabajos forzados, hoy algo totalmente contrario al reconocimiento y protección de los derechos humanos, pero que también Fernanda Solórzano va añadiendo la nota en esta parte del libro referente a que el sistema tanto reformatorio de estos jóvenes como el sistema penitenciario se fue modificando entrado el siglo XX porque se incluyó al deporte en estas medidas correctivas y, por supuesto, dice ahí Fernanda Solórzano, esto mejoró, modificó el sistema de aquellos tiempos y hubo un cambio significativo, ya que hubo modificaciones con efectos positivos entrando el siglo XX en este sistema reformatorio de menores, de Scottlers, de menores infractores, de jóvenes infractores. Esto lo explica Fernanda Solórzano en el ensayo que se denomina Las máscaras de la violencia y en donde hace referencia al filme, al famoso filme La naranja mecánica de Stanley Kubrick. En el ensayo titulado La erótica feminista, Fernanda Solórzano aborda este famoso filme que ya les había comentado, el filme de Bernardo Bertolucci que se llama El último tango en París. Es un ensayo en donde Fernanda aborda con la debida suficiencia la temática del feminismo, de estas olas del feminismo que se dieron a partir del siglo pasado, del siglo XX, y en donde refiere a este modelo histórico, estereotipo sometedor de la mujer, que predominó prácticamente hasta la primera parte del siglo XX, en contraste con la ola feminista, incluso de tinte radical, que empezó a gestarse, que empezó a darse en los años 60, en los años 70, y que empezó a cuestionar de manera radical, como les digo, el orden patriarcal.
Me parece que hoy en día las personas que somos apasionadas de los derechos humanos, apasionadas tanto de que haya un reconocimiento efectivo como una protección efectiva de los derechos humanos, debemos de ser conscientes, más allá de una ideología de tipo radical, debemos de ser conscientes de cuál es la frontera entre una postura razonable en favor de la protección, del reconocimiento efectivo de los derechos humanos, saber distinguir esta frontera entre una postura razonable y, por el otro lado, una postura extremista, que por ejemplo, en el caso del feminismo radical, incluso Fernanda Solórzano cita a Andrea Dworkin, que Fernanda Solórzano la refiere, por cierto, a Andrea Dworkin como una de las más extremistas de este movimiento feminista de los años 70, que incluso llegó a afirmar, y parafraseo estas palabras de Fernanda Solórzano con relación a Andrea Dworkin y a este movimiento extremista del feminismo, que para contrarrestar el odio expresado por los hombres hacia las mujeres debíamos de dar la espalda a cualquier tipo de relación con los hombres, lo cual me parece que no es una postura proporcional, que es una postura efectivamente extrema y me parece inadecuada. Pero como les digo, es bien interesante conocer todas estas posturas y Fernanda Solórzano en Misterios de la Sala Oscura nos brinda un bagaje si queremos conocer más acerca de estas olas del feminismo, desde las más extremas hasta las más moderadas, un amplio bagaje bibliográfico que podemos nosotros consultar. Finalmente, otra de las líneas argumentativas de este libro de Fernanda Solórzano que yo encuentro que guarda una estrecha relación con la temática de los derechos humanos son las contenidas en el penúltimo ensayo, el cual se denomina En defensa del mediocre, en donde la narrativa abarca tópicos referentes al racismo, tópicos relacionados con las minorías, con el rechazo a las personas diferentes o con alguna discapacidad, o bien que refiere a debates que están incluso vigentes hoy en día, como por ejemplo acerca de la utilización del discurso de corrección política en este penúltimo ensayo que se denomina En defensa del mediocre, y en donde habla mucho de esta película Forrest Gump de los 90, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis. Y es en este ensayo en donde se abarcan tópicos relacionados con el racismo, con el rechazo de las minorías, con el rechazo de personas diferentes. Vean por qué en este ensayo se refiere a esta película de Forrest Gump. Y que incluso podemos ver todo esto en temas, en situaciones que, como les digo actualmente, están causando polémica y están moviendo al mundo, y que por supuesto son temas que tienen que ver con derechos humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy visible el tema del racismo ahorita en lo que estamos viviendo, ahorita en junio de 2020, por lo que pasó con George Floyd, que fue recientemente pues privado de la vida por agentes de la policía. O por ejemplo, también aquí en México, con el caso de Giovanni López, este lamentable caso en donde esta persona, Giovanni, fue presuntamente también privado de la vida por agentes de la policía municipal. Y pues claro, ¿no? Ambos, tanto George Floyd como Giovanni aquí en México, fueron personas pertenecientes a grupos de sectores vulnerables. Y bueno, yo los invito a que lean este libro, realmente es muy bueno, la lectura es digerible, no es una lectura cansada, es una lectura muy buena y que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, pues nos viene bastante bien. Se los recomiendo. Nos vemos en la próxima.